7 veces sí. Si son los sacramentos, no puede decir que no. O 7 veces no. Si son los pecados capitales, di que sí. O mejor me quedo acostado en la cama ese domingo y no salgo a nada. Eso para que ir a votar esas cosas. Vote 7 veces sí y listo. Ah, pero entonces porque tiene la consulta anticorrupción y porque tiene la palabra anticorrupción, ¿ya es bueno? ¿Y todos debemos simplemente decir ya, sí y listo? No, hay que no solamente hacer estas reflexiones, sino informarse y salir a votar con la información, sea sí o sea no. Por eso, en la letra sin carreta, vamos a darle un repaso para que usted esté informado sobre la consulta anticorrupción. Acompáñenos. Pero antes de empezar a revisar punto por punto esos de la consulta anticorrupción, es necesario primero saber qué es una consulta popular. Y eso, una consulta popular, es un mecanismo que nos invita a todos a participar directamente en la democracia. Decisiones importantes para el país que el Estado no ha sido capaz de tomar por alguna razón, nos las someten a nosotros, al pueblo. ¿Para que qué? Para que nosotros, que tenemos el poder, sí, nosotros tenemos el poder, para que no se nos olvide, podamos decidir sí o no apoyamos una consulta que nos someten nuestras autoridades, especialmente el gobierno, a consideración. Bueno, y ya sé ustedes qué estarán pensando, ¿y para qué nos preguntan? Si cada vez que nos preguntan finalmente terminan haciendo lo que les da la regalada gana. Pues qué actitud, joven, no piense eso. ¿Por qué? Porque lo que sea que decida el pueblo en esta oportunidad, es decir, nosotros, tiene que implementarse, sí o no, quieran o no lo quieran, vía el Congreso a través de una ley o vía el presidente a través de un decreto, pero esta vez no se pueden hacer los locos. ¿Y por qué se llega a una consulta anticorrupción? ¿Por qué preguntarle al pueblo si sí o no? Sencillo, porque al Congreso no le dio la gana hacer su trabajo. Ese es trabajo de ellos, porque simplemente con reunirse, debatir el tema y sacar una ley no estaríamos en esta, pero ellos no hicieron su trabajo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues aquellos que estaban de acuerdo con esa propuesta, pues salen y le dicen al pueblo, venga, ya que sus representantes no hicieron el trabajo, ¿por qué no lo hacen ustedes directamente? Ah, nosotros tenemos que hacerles el trabajo tras del hecho. Sí, porque eso es trabajo de ellos. ¿Y cuál es ese trabajo? Pues lo que ellos no pueden hacer, que son 280 en un recinto muy lindo, lo tenemos que hacer nosotros un día de votaciones en las urnas. Y en eso tenemos que participar más de 12 millones de colombianos que estemos habilitados para votar. ¿Y por qué 12 millones? Porque resulta que esta consulta popular tiene unas características especiales, y es que todas las personas habilitadas para votar, es decir, aquellos colombianos mayores de 18 años que vivan en Colombia o vivan en el exterior y puedan votar, que sumamos 36 millones arribita, aquí está la cifra, de esos, la tercera parte tiene que salir a votar. Y la pregunta es, ¿y los 12 millones tienen que votar que sí a las preguntas? Y la respuesta es no. De esos 12 millones, solo la mitad más uno. Es decir, esta cifra aproximada que aparece aquí. Estos datos son proveídos por la registraduría, ahí están en la página, no lo estamos inventando, para que los busquen. Entonces, si de 12 millones salimos a votar, por lo menos esta cantidad debe decirle que sí a cada pregunta. ¿Cómo así? ¿Cada pregunta es independiente? Sí, hay un solo tarjetón y cada pregunta es única. Recuerde, cada pregunta debe alcanzar esta cifra. Y por lo menos tienen que votar esos 12 millones. ¿Y cómo se cuentan esos 12 millones? Mire, con solo que usted vaya y se presente en el puesto de votación, presente su cédula y le entreguen el tarjetón, ahí ya cuenta como que usted asistió. ¿Y por qué lo digo? Porque hay mucha gente que va, entonces raya el tarjetón, se pone a hacerle monachos, que Goku presidente y cosas de esas raras y escribe palabrotas y demás. Eso ya cuenta dentro de los 12 millones. Obviamente no fue ni sí ni no, pero alcanza para llegar a esa cifra de los 12 millones. Y con eso en cuenta, y para que usted no vaya a hacer cosas por allá locas con el puesto de votación, vamos ahora sí a ver qué pasa con los resultados. Son algunos escenarios que vamos a ver a continuación. Y con esas cifras, y con eso que les acabo de contar, entonces ahora sí vamos a ver los posibles escenarios. Que hay detrás de la cortina número 1, el primer escenario, que es ¿cuál? Que no se alcancen las 12 millones de personas para ir a votar. En ese caso, muchas gracias por participar, usted es muy querido, muy de la casa, esa plática se perdió, no pasó nada, todo sigue igual. Pero entonces, en el caso de lo que hay detrás de la cortina número 2, es que vayan más de las 12 millones de personas, pero todas o la mayoría diga no. En ese caso, igual, gracias por participar, usted es muy querido, muy de la casa, vuelva pronto vecino, pero esa plática se volvió a perder y todo va a seguir
igual. Y por último, el escenario número 3, donde la mayoría de preguntas pasa de la mitad de los votos, es decir, los más de 6 millones que vimos. Ahí, si pasan todas las preguntas por arriba de ese número, entonces eso va obligatoriamente a tener que ser ley. Y si solamente algunas lo alcanzan, pues solo esas son las que van a pasar a ser ley. Y finalmente, si digamos que hipotéticamente gana ese sí a la consulta y todas las preguntas pasan, entonces, ¿qué sigue o cuál es el trámite a seguir? Pues igual, el Congreso tiene que hacer su trabajo y se tienen que reunir y sacar una ley con todas las órdenes que dio el pueblo mediante su voto. Pero igual es un trámite que tienen que realizar allá, es decir, no es automático, sí, yo voté ya y listo, eso quedó. No, tiene que pasar otro proceso y otro trámite, y esta vez nuestros honorables tendrán que hacer su trabajo. Ya no es si quieren, es que les toca y son obligados, porque la ley les da un plazo máximo de 3 meses para que hagan esa tarea y ya sea obligatorio para todos. Pero bueno, eso es bla 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 trámite, bla 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 proceso. Ahora sí vamos nosotros a echarle un vistazo al contenido de las preguntas con nuestras opiniones al respecto. Bien, y aquí está nuestra primera pregunta, el tan controversial disminución de salarios a congresistas. Y la primera pregunta es, ¿solamente a congresistas? Ahí dice que también otros funcionarios del Estado y los que están en el artículo 197. ¿Sabe usted cuáles son los funcionarios del artículo 197? Es más, ¿sabe usted quién le pone el salario a esta gente? ¿Ellos mismos? Entonces, las respuestas es la que nos va a llevar a decir sí o no a esta pregunta. Primero, ¿quién le pone el salario a esta gente? Pues gracias a nosotros, que en la Constitución de 1991 le delegamos esa labor al Gobierno Nacional, es decir, al señor Presidente de la República. Y él, a través de una ley, está habilitado para poner el régimen salarial de los congresistas, pero adicionalmente ponerle cuánto se va a incrementar cada año. Es decir, que eso está por ley, no son ellos mismos, sino es el presidente de turno que, dependiendo de sus intereses, bajará o subirá. Adicionalmente, tiene que obligatoriamente subir conforme sube el salario mínimo, salvo que haya por ahí algún tipo de cosa extraña y puedan subir otro poquito. ¿Y a quiénes son esos altos funcionarios a quienes les quiere disminuir el salario? Pues son no solamente los congresistas, sino los magistrados, el procurador, contralor, fiscal, ministro, directores de departamentos administrativos y gente de la que de pronto ni siquiera hemos escuchado. Esa disminución es de 40 salarios mínimos, que es aproximado a 30 millones de pesos, a 25, que da más o menos 19 millones de pesos. Lo que nosotros consideramos es que una escala salarial poco o nada tiene que ver con el tema de la corrupción. Si nosotros decimos que es por gasto público y que esa plata está mejor en educación, en salud, y que nos ahorraría a nosotros un montón de dinero, además porque no es justo que estos señores que trabajan media jornada ganen más que aquellos que salen desde las 4 de la mañana y regresan a su casa a las 10 de la noche y se ganan el mínimo, yo compro ese argumento. Pero que no me digan que una persona que se gane harto o se gane mucho es corrupta. No necesariamente tiene que ver una cosa con la otra. Entonces creo que si bien todos estamos de acuerdo en que es injusto y que es inequitativo, no consideramos que sería un tema necesariamente relacionado con la corrupción. Segunda pregunta. Cárcel a los corruptos y prohibirles definitivamente contratar con el Estado. Muy bien. ¿Sabe usted qué comportamientos están relacionados con la corrupción? Sí, robar. Ok, ¿robar qué? ¿Un reloj, un celular? ¿Qué comportamientos están relacionados con la corrupción? Pues ya existen esos comportamientos relacionados con la corrupción. Y en el Código Penal colombiano está qué comportamientos deben entenderse dentro de ese concepto, que no es más que aquellos delitos contra la administración pública, es decir, contra la administración de los recursos de todos nosotros. Y a manera de ejemplo, simplemente ya están allí algunos como la concusión, que es ese comportamiento donde ese servidor público le dice, bueno, venga, yo le ayudo con esa vuelta, pero ¿cómo vamos ahí? Otro comportamiento es el cohecho. Cuando él no tiene la iniciativa, sino que no se pone bravo si usted le da alguna cosita para que le ayude, para que tome la decisión, la tome más rápido, tome una decisión contraria. El tráfico de influencias, que es cuando
él, aprovechándose de su posición, influye en otra persona para que esa persona tome o no tome la decisión. También está la celebración indebida de contratos, que es cuando una persona que está en la administración pública va y hace un contrato con cualquiera de nosotros, pero no cumple los requisitos y se queda calladito y ahí recibe cualquier cosa. Y por último, el enriquecimiento sin justa causa, que es el servidor público que llegó sin para el Transmilenio, sin para el bus a la administración y resulta que salió con condominios, con casas, con fincas, con vehículos y uno dice, ¿y esto dónde lo sacó? Todo eso son delitos y ya está en la ley. Es decir, que esa primera parte de la pregunta de la cárcel ya está. Y otra cosa, no tienen beneficios, salvo algunos que por su investidura no irían directamente a la cárcel, sino que, ojo, no por cometer el delito, sino por quién es, lo mandan a su casa. Eso sería lo único que hay de cambiar. De resto, ya todo está cubierto en esa primera parte por las leyes existentes. La otra parte de esa pregunta es que jamás, nunca pueda contratar con el Estado de nuevo. Ok, está bien, pero ojo, los delitos no ocurren o no se juzgan porque haya una grabación de un video o porque haya un audio o porque alguien dijo alguna cosa. Esos delitos lo son solo cuando un juez dice que la persona es culpable de haberlos cometido. Por eso es necesario tener mucho cuidado en esos comportamientos, porque si sale una grabación de una persona que está recibiendo plata, pero está haciendo un puente, no por eso tiene que dejar de hacer el puente, no como el puente que se cayó, otro puente, no por eso tiene que dejar de hacer el puente, lo podrá seguir realizando ¿hasta cuándo? Hasta que un juez diga que la persona es culpable y normalmente puede terminar el puente y todavía el juez no ha dicho nada. Esos comportamientos no están específicos en la pregunta, ¿en qué momento? Si es cuando empiezan a investigar a la persona o cuando la condenan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando salga la ley, tal vez al no especificar eso la pregunta pueden ponernos otra cosa y es esperar a que la persona la investiguen y mientras tanto la obra sigue en paralelo y la persona puede seguir contratando con el Estado. Ahora, que si después de juzgado puede seguir contratando con el Estado, la respuesta es no. Eso ya existe, eso ya está dicho. Una persona que esté acusada de ciertos delitos contra la administración pública no puede volver a contratar con el Estado y eso se llama una inhabilidad. Pregunta número 3. Obligación de contratación transparente en todo el país. Muy bien, y aquí nos surge la primera pregunta que tal vez usted no sepa. ¿Qué es un pliego tipo? ¿Qué es un pliego tipo? Y para eso primero que tenemos que decir qué es un pliego. Y el pliego es un pliego de condiciones, es decir, unos requisitos que nosotros necesitamos como particulares para llevar nuestros bienes y servicios al Estado, es decir, para venderle y contratar con ellos. Eso tiene una serie de requisitos. Y esa pregunta dice requisitos habilitantes y ponderables. ¿Y qué son eso? Pues los habilitantes es esa documentación básica, su cédula, su RUT, su cámara de comercio, sus antecedentes disciplinarios, esa documentación básica. Y esos requisitos ponderables, ¿cuáles son? Pues son aquellos donde usted se distingue por calidad, por precio, porque tiene mano de obra nacional y otro tipo de cosas. Ese tipo de cosas, la idea es que estén en unos pliegos tipo, es decir, que se estandaricen esos requisitos. ¿Y por qué estandarizar esos requisitos? Hombre, porque si yo no lo quiero escoger a usted, sino lo quiero escoger a él, a otra persona, pues ¿qué hago? Pues a usted se la pongo más difícil, ¿cierto? Y a él más fácil. Entonces digo, oiga, ¿qué documentos tiene usted? Listo, yo voy a pedir esos. Y como usted no los tiene, pues a usted no le pido esos documentos. Esos pliegos tipo lo que ayudan es a estandarizar esos requisitos para que todos podamos participar por igual y el que está sentado en esta silla no contrate a dedo. Esos son los dichosos pliegos tipo, pero eso tampoco es nuevo. Eso ya está en el Estado funcionando. Y si no me creen, entren a un portal que se llama Colombia Compra Eficiente o busquen en Google pliegos o documentos tipo. Los va a llevar a este portal y usted va a encontrar unos pliegos estandarizados para este tipo de compras. Pero además, la ley 1882 del año 2018, es decir, sí, de este año, ya aceptó la inclusión de unos documentos que se llaman documentos tipo, en los cuales todo está estandarizado para que participemos por igual. Si hubiese que hacerle alguna modificación a eso, realmente no habría que preguntarnos porque ya es un tema más de práctica y más de diseño de esos documentos. Pregunta número 4.
Presupuestos públicos con participación ciudadana. Esta pregunta tiene una justificación y dice que dentro de todo el billete que maneja el Estado, que además es nuestro, existe un rubro que se llama Presupuesto Nacional de Inversión, es decir, un pedacito de toda esa gran torta, hay una tajadita que se llama así, Presupuesto Nacional de Inversión. Y ese presupuesto, dice la justificación de la pregunta, que no tiene unas reglas claras, es decir, en qué se va a invertir, no lo dice. Y que de ahí, dice la justificación de la pregunta, es que sacan la dichosa mermelada, es decir, plática para que me vayan aprobando leyes y me vayan ayudando mis amiguis del Congreso. Ese presupuesto, lo que se pretende con esta iniciativa es que sean las personas las que decidan, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese pedacito? ¿Vamos a priorizar en qué? En educación, en salud, en cultura, en deporte. Y para hacer eso se invita a unas audiencias a todos los ciudadanos para que digan, bueno, ahí está plática, que todos sepan cuánto hay y en qué la vamos a invertir y prioricen. Primero educación, segundo salud, tercero recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que después cuando el ciudadano decida, pues que vayan y una vez ejecutado, es decir, una vez invertido en lo que se debió haber invertido, vayan y hagan otra audiencia, en donde empecemos a pedir cuentas. Bueno, dijimos que educación, muéstrenme cuánto gastó en educación y si se hizo lo que íbamos a hacer. Y los ciudadanos tengan ese control. Este control que hace la ciudadanía me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. Sin embargo, la pregunta, como dirían los académicos, es como demasiado abierta, porque primero no indica o no nos deja saber cuál sería la periodicidad, cómo se llevaría a cabo, anualmente, semestralmente, bimestralmente. Tampoco nos dice cómo sería la participación y quiénes podríamos participar, si todos o solamente algunas personas. Y además, otra de pronto situación que se me ocurre es que si ya de por sí invertir es como lento y el Estado es como demorado en hacer muchas cosas, pasando por este filtro y para ponernos a todos de acuerdo, creo que se demoraría incluso un poco más. Buena la iniciativa, sí, pero creo que en la justificación a esta pregunta les faltó decirnos bien cómo sería para que nosotros pues pudiéramos decir, oiga, ¿sabe qué? Sí, me convence y eso lo podríamos hacer y aparte de todo, no solo prioriza y atiende nuestras necesidades, sino que también sería ágil. Ese componente de agilidad y ese componente del procedimiento serían como los peros que estarían pendientes de cuando se apruebe, que la ley nos diga exactamente cómo va a pasar, cuándo va a pasar y dónde va a pasar. Pregunta número 5. Que los congresistas rindan informes de su asistencia, votación y gestión. Ok, actualmente eso ya existe. Entonces usted sabe cuándo fue el congresista, si asistió, si no asistió, si llegó tarde, si no llegó tarde y qué iniciativas presentó y qué iniciativas votó a favor o en contra. Sin embargo, y aquí es donde viene lo que usted tiene que decidir, es que se quiere poner un mayor control. No solamente que diga eso, sino que diga, ¿viajó? ¿A dónde viajó? ¿Con quién se vio? ¿Qué tipo de iniciativas tiene? ¿Será que tiene relación con X o con Y sujeto que de pronto después le puede ayudar? Es decir, poner una lupa un poco más grande en la actividad de ese congresista, de esa persona que pusimos ahí para que hiciera leyes. Ojo, nuevamente como la primera pregunta, este no es un tema de corrupción. Básicamente lo que se pretende aquí es que podamos tener un tema de gestión. Nosotros que tenemos el poder somos jefes de estos señores y como tal sería supervisar si fueron, si no fueron, qué hicieron, qué no hicieron y de acuerdo con eso, pues en 4 años decidir si los volvemos a elegir o no los volvemos a elegir. Es más o menos como tener herramientas para saber si dentro de 4 años con eso nos convence o si más bien, chao y nunca más no lo volvemos a ver. Pregunta número 6. Hacer pública las propiedades y los ingresos injustificados de los funcionarios elegidos por voto popular, particularmente de los congresistas, y extinguirles el dominio. O sea, entonces, primera cosa que se nos ocurre. Lo que se pretende con esta iniciativa, según la justificación de la pregunta, es que quien sea elegido para un cargo público demuestre su declaración de renta básicamente. ¿Qué tiene? ¿Dónde lo tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Y cómo se lo gana? Eso es lo que se pretende. Y que eso sea público, es decir, que todos nosotros podamos ir a ver qué es lo que hay ahí. Esa iniciativa,
aunque buena y que se ha implementado en otros países con resultados exitosos, en Colombia ya existe. Cada vez que usted se va a posesionar, dicen, bueno, usted se va a posesionar acá de este cargo público, muestre a ver qué es lo que tiene y dónde lo sacó. ¿Para qué? Pues para después vigilar que no se le incremente por haber estado ahí, mejor dicho, haciendo de todo. Esa iniciativa, aunque buena, en Colombia es un poco distinto. Tal vez se podría tornar incluso peligroso. Póngase usted de este lado y diga, yo me gané elección popular y van a publicar todo lo mío. Perfecto. Y cuando usted ya no sea servidor público, ¿qué va a pasar? ¿Quién nos protege de esa información? ¿Quién protege a dónde van a parar esos datos? ¿Quién los puede consultar? ¿Y qué pueden hacer con ellos? Y no porque lo diga yo, sino porque la Corte Constitucional ya ha dicho que esa información debe tenerse como un dato que se denomina sensible y que por eso es una información confidencial o privilegiada, solo accesible para ciertas personas. Simplemente, en este punto, pues yo no podría decir sí o no, sino que ustedes revisen y ya a conciencia digan, oiga, ¿qué tan conveniente es o qué tan inconveniente puede ser? La otra parte de esa pregunta tiene que ver con el tema de la extinción de dominio. ¿Qué es eso? Es una figura en la cual el Estado encuentra que usted adquirió unos bienes, es decir, compró unas casas, unos carros, unas fincas, unos apartamentos y demás, pero que no son suyos, sino es simplemente para tapar los delitos de otros. Eso es como el que hace el torcido, como se dice popularmente, pero no pone las cosas a nombre de él, sino a nombre de la mamá, de la hermana, de la tía, del amigo, del mejor amigo, de la novia, la exnovia, etcétera, etcétera. Esa figura de extinción de dominio ya existe en la ley, ¿listo? Eso ya está. Y la justificación de la pregunta y la misma pregunta nos dice exactamente en qué casos aplicaría, pero la ley ya es clara. Si usted se enriquece ilícitamente y pone esos bienes a nombre de terceros, esos terceros se van a llamar como testaferros. Y por testaferros, entonces vamos a quitarle todo. ¿Para qué? Pues para después decir que eso no es suyo y devolverle los bienes a su legítimo dueño, en este caso, el Estado. Y eso aplica para familiares, amigos y todas las personas que se hayan prestado para esto. No sobra decir que es un delito que da cárcel y que ya está cubierto en la legislación actual. Y por último, pregunta número 7. No más atornillados al poder en las corporaciones públicas. Limitar a 3 periodos lo que se pueden reelegir senadores, representantes a la Cámara, las personas de las asambleas departamentales, es decir, los diputados, los concejales y los miembros de la JAL, la Junta de Acción Local. La Constitución no dice que no se puede hacer, entonces lo siguen haciendo y ahí va pasando. Cuando uno lee la justificación de la pregunta, no encuentra que ahí haya una relación directa con actos de corrupción. Sí lo puede haber con actos de poca eficiencia, por no decir de ineptitud, en lo que usted sigue haciendo tantas veces lo mismo que ya después no hace nada. ¿Listo? Si bien es cierto, eso pasa, no hay indicios de que eso se relacione con la corrupción. ¿Que queremos que pase? Claro, pero es que ya lo tenemos en la mano. Si usted ve que ese señor no sirve, pues no vote por él. ¿Listo? Si ve que esa persona no le respondió, pues no vote por ella. Si lo quiere limitar ya es un tema estrictamente político, pero que se demuestre que existe una relación entre eso con la corrupción, no la hay. Que puede tener la percepción y dice, ah, no, si es que ese es corrupto porque lleva ahí toda la vida, 30 años. Ok, es una percepción, ¿listo? Pero no hay esas muestras. Ahora que sí, que es un vago y que va a dormir, bien, ese es un tema de ineficiencia. Esa persona no sirve para ese cargo, es inepta y entonces limitémosla. ¿Qué vamos a hacer? Pues el próximo periodo, chao. Pero podemos limitarlo a 3 si se quiere, realmente sería una buena iniciativa, pero más que para combatir la corrupción es para darle una dinámica y para que lo que pasa allá sea eficiente y nos sirva a todos. Pero recuerden que esto es la letra sin carreta, así que no nos crea a nosotros, documéntese y esta vez no les vamos a dejar las leyes porque son un montón. Sin embargo, sí les sugerimos que le pegue por ahí una leyita a la parte de la Constitución Política de Colombia, donde habla de la rama ejecutiva y de la rama legislativa, a las leyes sobre contratación pública, por la ley 80, por la ley 1882, también de pronto un poquitico al Código Penal, donde habla de los delitos contra la administración pública. No les vamos a decir cómo voten, no les vamos a decir sí o no, simplemente que si usted lo va a hacer, que esperamos que lo haga, nada de quedarse durmiendo, lo haga
con criterio, informado, que pueda decir, mire, yo lo hago por esto. No que es que porque fulanita me cae mal y que fulanito me cae bien, que no es que a mí me dijeron. No, tome las decisiones por su propia cuenta, porque esta es una de esas pocas oportunidades donde podemos poner nuestro criterio en una urna. Y hasta aquí nuestro programa, que esperamos haya sido de utilidad para todos. Un aporte a este tema de la corrupción: pues no le ofrezca dinero al policía cuando lo detenga, no le diga a su contador que le cuadre la declaración, no use frases como es que el vivo vive del bobo y es que dio papaya y demás. Y no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales, La Letra Sin Carreta, a través de Facebook, a través de Twitter y en nuestro canal oficial de YouTube, La Letra Sin Carreta, donde los invitamos a suscribirse ahí en el recuadro rojo debajo del video. Y no olvide sintonizarnos en el canal Universitario Nacional Zoom, donde lo estamos acompañando los días miércoles y viernes de cada semana. La Letra Sin Carreta, temas de actualidad, temas de interés, el lenguaje claro y práctico. Hasta la próxima.